Analizamos el fallo oculto en los motores Mercedes, el drama interno en Woking, y cómo las nuevas reglas de energía de la F1 2026 pueden convertir este castigo en una estrategia maestra o en el fin de la defensa del. Lando Norris recibe una durísima sanción de 10 puestos en el GP de Bélgica. ¿Por qué McLaren ha tomado esta decisión justo ahora, campeonato? Todavía no ha rugido ni un solo motor en el asfalto del Bosque de las Ardenas. Las persianas de los garajes en Spa-Francorchamps apenas acaban de levantarse, el eco de los mecánicos preparando las herramientas es lo único que se escucha, pero el Gran Premio de Bélgica ya ha saltado por los aires. Nadie esperaba una decisión así antes incluso de los primeros entrenamientos libres. Todo parecía estar bajo control en el lado naranja del paddock, hasta que un comunicado oficial ha congelado la sangre de los aficionados británicos. El vigente campeón del mundo, Lando Norris, saldrá con una penalización de 10 posiciones en la parrilla del domingo. Un castigo brutal. Una losa que en un fin de semana normal, podría significar decir adiós a cualquier esperanza de podio. La reacción del equipo ante los micrófonos ha sido protocolaria, casi robótica, pero ha dejado muchísimas más preguntas que respuestas en el aire. ¿Qué está pasando realmente dentro de McLaren? Para entender la magnitud de esta decisión, hay que mirar la tabla de tiempos y, sobre todo, la clasificación general. Estamos en 2026. Lando Norris, el hombre que debería estar dictando el ritmo, ocupa la quinta posición del Mundial con 97 puntos. Mientras tanto, Andrea Kimi Antonelli, a los mandos del intratable Mercedes, lidera con 179. La distancia es abismal. La defensa del título se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para el de Bristol. Pero aquí sucede algo todavía más interesante. McLaren no es un equipo lento este año. De hecho, el MCL40, cuando funciona, es una auténtica bestia. Lo vimos en Miami, donde aquellas famosas actualizaciones dispararon a Lando hasta ganar el sprint y rozar la gloria el domingo con un segundo puesto. Eran la única amenaza real para los dos gigantes de esta temporada, Mercedes y Ferrari. Entonces, ¿por qué penalizar ahora? ¿Por qué dinamitar tus propias opciones en uno de los circuitos más míticos del calendario? Las cámaras mostraban a un Norris con el rostro serio, la mirada clavada en el suelo mientras caminaba hacia el motorhome, algo que las declaraciones oficiales del equipo sobre fiabilidad y estrategia no terminaban. En el paddock han comenzado a surgir muchas dudas. De explicar. Lo cierto es que la historia que nos han contado es solo la punta del iceberg. El problema real, el verdadero cáncer del monoplaza papaya en esta primera mitad de la campaña, se esconde en las entrañas de su unidad de potencia electrónica. La centralita. El cerebro del coche. McLaren ha confirmado que han excedido el límite máximo permitido de estos componentes. Pero la forma en la que han llegado a este límite es lo que resulta verdaderamente dramático. No ha sido desgaste natural. Ha sido una masacre mecánica. El primer gran aviso llegó en China, con un fallo terminal que dejó a Lando sin siquiera poder tomar la salida. Una humillación para un campeón vigente. Después, en Mónaco, la pesadilla se repitió. Una unidad electrónica que había sido enviada y reparada en Japón colapsó de manera fulminante. Y es en este punto donde todo cambia. Porque esto ya no es solo un problema de McLaren. Es un problema que apunta directamente a la fábrica de Brackley. A Mercedes. El gigante alemán, que motoriza tanto a su propio equipo como a los de Woking, llevaba semanas ocultando su propia crisis interna. Durante los grandes premios de Canadá y Barcelona, identificaron fallos críticos en los sistemas de baterías de sus monoplazas oficiales. Tanto Antonelli como George Russell sufrieron los estragos de esta fragilidad. Para paliar el desastre, en Mercedes desarrollaron a contrarreloj una evolución, un parche de emergencia que han ido introduciendo progresivamente en la parrilla. Sus clientes debían adoptarla. McLaren, arrastrando problemas de correlación en el simulador y una fiabilidad que caía en picado, ha decidido que el momento de instalar esta nueva centralita de Mercedes es ahora. En Spa. Y el precio a pagar es altísimo, 10 posiciones que mandarán al campeón del mundo al pozo de la parrilla, rodeado de los coches eliminados en la Q2. Sin embargo, hay un detalle del que casi nadie está hablando. Desde ciertos sectores del paddock, algunos analistas creen que esta decisión, aparentemente suicida,
esconde un plan maquiavélico por parte de los ingenieros de Woking. Si miras el calendario, las próximas paradas de este campeonato 2026 son Hungría y Holanda. 2 circuitos ratoneros. 2 pistas donde adelantar es un infierno, donde el aire sucio destruye los neumáticos y donde salir desde atrás es una condena a muerte. Spa-Francorchamps, con sus 7 kilómetros de longitud, sus inmensas rectas y las zonas de DRS, es un escenario completamente distinto. Pero lo realmente sorprendente llega ahora. No podemos olvidar bajo qué reglas estamos compitiendo. La nueva reglamentación técnica de 2026 hectáreas ha convertido las carreras en un auténtico campo de minas táctico con el efecto yo-yo de la energía eléctrica. La gestión de las baterías, la forma en la que los pilotos despliegan y recuperan la potencia, crea diferencias de velocidad brutales en las rectas de una vuelta a otra. McLaren sabe que con este nuevo paradigma, un coche superior puede despedazar a la zona media en Bélgica de una forma que sería físicamente imposible en Zandvoort o Hungaroring. Norris no solo va a tener que pelear, va a tener que gestionar su energía de manera magistral para atravesar el pelotón. Y mientras en McLaren afilan los cuchillos para una remontada épica, la competencia se frota las manos. La caída de Norris hacia el centro de la parrilla abre una ventana de oportunidad de oro para actores principales que están hambrientos de puntos importantes. Carlos Sainz, la estructura de RB y los Alpine, que lideran la brutal guerra de la zona media, saben que el domingo tendrán un rival menos en la parte alta, al menos durante las primeras vueltas. La prensa italiana ya habla de una oportunidad inmejorable para consolidar posiciones, mientras que en Gran Bretaña los medios se dividen entre el pesimismo por la distancia en el campeonato y la fe ciega en el talento. La tensión entre estos equipos es palpable. De Norris. La sensación generalizada es de urgencia. No existe una confirmación oficial, pero la presión sobre los hombros de Andrea Stella y la cúpula de McLaren debe ser asfixiante en este momento. Quizá el verdadero problema nunca fue la velocidad pura del MCL 40. Tal vez esta carrera cambie mucho más de lo que parece. Lando Norris sabe que necesita este paso adelante en la fiabilidad, no solo para sobrevivir a Spa, sino para tener un arma que no se rompa de cara al tramo final de la temporada. Es un sacrificio. Un paso atrás para intentar dar 3 hacia adelante. Pero en la Fórmula 1 moderna, regalar 10 posiciones a rivales de la talla de Antonelli, Russell o los Ferrari puede ser cavar tu propia tumba. Lo sucedido podría tener consecuencias durante el resto del año. La próxima carrera podría responder muchas de las preguntas sobre la verdadera correlación de datos en Woking y la fiabilidad real de las mejoras de Mercedes. O quizá, todo acaba de empezar. Porque la verdadera historia de esta temporada, el intento de resurrección del campeón herido, aún no ha terminado. Spa dictará sentencia. Pero si rascamos la superficie de este drama, la realidad se vuelve mucho más oscura. En el paddock, la tranquilidad es solo una fachada. Lo que ocurrió después del anuncio de la penalización resulta todavía más llamativo. Las miradas cruzadas entre el muro de ingenieros de McLaren y los técnicos de Mercedes asignados a su garaje dibujaban un escenario de pura desconfianza. Y no es para menos. No pocos se preguntan si esta actualización electrónica, diseñada a contrarreloj en Brackley, rinde exactamente igual en el chasis del equipo oficial que en el de sus clientes. Porque aquí entra en juego el factor psicológico y político de la Fórmula 1. Mercedes le está entregando la solución a McLaren, sí, pero también le está entregando una caja negra. ¿Qué garantías tiene Lando Norris de que este nuevo mapa de despliegue de energía no está capado para proteger la hegemonía de Antonelli? Para entender por qué Spa-Francorchamps puede ser la salvación o la tumba definitiva de Norris, tenemos que sumergirnos en la pura crudeza técnica de este reglamento de 2026. Esta temporada, los monoplazas dependen de... No existe una confirmación oficial, pero la tensión entre Zak Brown, CEO de McLaren, y la cúpula de Mercedes es un secreto a voces desde que comenzó este calvario mecánico en primavera. Un equilibrio del 50% entre el motor de combustión y la energía eléctrica. Ya no basta con pisar el acelerador a fondo. Ahora, la gestión de la batería es una cuestión de vida o muerte en la pista. Si un piloto se queda sin energía eléctrica a mitad de una recta, el coche sufre lo que los ingenieros llaman un clipping salvaje. Pierden más de 300 caballos de potencia en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndose en un cono estático para el coche de atrás.
Esto es lo que en el paddock han bautizado como el temido efecto yo-yo. Y es en este punto donde todo cambia. Spa tiene la recta de Kemmel. Casi 2 kilómetros donde ir a rebufo es una bendición, pero ser el líder del grupo sin batería es una auténtica pesadilla. Aire limpio artificial, aprovechar la brutal diferencia de velocidad punta, gracias a la batería fresca de Mercedes, para adelantar a los coches de la zona media antes siquiera de llegar a la zona de frenada de Les. La estrategia de McLaren se basa en estas tres claves: sobrecarga táctica, sacrificar el primer sector para acumular un exceso de energía que Norris pueda detonar exclusivamente al abrir el DRS en Kemmel. Combes. Degradación térmica. Al no tener que forzar en las zonas reviradas persiguiendo de cerca, Norris podría proteger los neumáticos mucho mejor que sus rivales atrapados en el tren de DRS. La teoría suena brillante en el papel de los ingenieros de Woking. Pero la práctica a más de 300 km por hora y rodeado de tráfico, es una moneda al aire. El veredicto de los medios: genialidad o desesperación. La prensa no ha tardado en dictar su propia sentencia, y el clima es de auténtica ebullición. La reacción de los medios británicos ha oscilado entre el pánico absoluto y la esperanza ciega. Por otro lado, la prensa italiana, siempre afilada cuando huele sangre en equipos rivales, señala que la estructura de Andrea Stella está improvisando, víctima de un monoplaza que corría por encima de sus posibilidades. Antiguos campeones y analistas de renombre en el Reino Unido han calificado la decisión como un riesgo inasumible si Lando realmente quiere cazar a Kimi Antonelli este año. Reales. La sensación entre varios periodistas era evidente: McLaren está agotando sus últimas balas antes del parón de verano. Sin embargo, hay un detalle del que casi nadie está hablando: la comunicación por radio de Lando durante los entrenamientos libres. El campeón se mostró inusualmente callado. Cero quejas. Cero gritos de frustración. Una frialdad absoluta. Algunos analistas creen que esa actitud silenciosa es el reflejo de un piloto que sabe algo que nosotros ignoramos. Un piloto que ha visto los datos del simulador con la nueva centralita y sabe que si el coche no se rompe, tiene un misil bajo el pie derecho. El punto de no retorno, la parrilla, se está formando. Los mecánicos empiezan a retirar los calentadores de los neumáticos. Norris, relegado a las profundidades de la tabla, ajusta su visor. Ya no hay margen para reuniones secretas ni comunicados de prensa. Solo queda el asfalto.